Documental de totalitarismo en España. La Gran Depresión. España en 1929 era un país agrario con un pobre nivel de industrialización. Había vivido auge económico durante la década de los locos 20, pero el tejido empresarial era demasiado pobre. El primer efecto de la crisis fue la depresión de la peseta. Pasó de un cambio de 5.85 por dólar en 1828 a 7.25 en diciembre de 1829. En 1832, el año más dramático, cotizaba a 12.42 respecto al billete verde, y esta crisis tardó varios años hasta tocar fondo. Definición de totalitarismo. El totalitarismo es un gobierno en el cual el poder se concentra en un solo gobernante y es absoluto. La población no tiene libertad de expresión. En España pueden distinguirse dos clases de absolutismo. El primero, similar al que regía durante los siglos en otros países europeos, el cual se fundamentó en la concepción presidencial del poder. El segundo, que marca la línea divisoria en el ámbito sociopolítico, se mostró frenable a partir del siglo XVIII a las ideas de los pensadores ilustrados y los modos políticos paternalistas. No obstante, esta influencia no fue duradera. En el paréntesis de la Segunda República y la Guerra Civil Española, que fue entre 1931 y 1939, dominaron la política del país dos grandes regímenes: las dictaduras de Miguel Primo de Rivera, de 1923 a 1930, y Francisco Franco, de 1939 a 1975. Descripción de una obra de arte o corriente artística creada en esa época. Nos enfocaremos en Federico García Lorca y en dos de sus poemas. El primero es El poeta en Nueva York. Entre 1929 y 1930 fue un grito de horror, de denuncia contra la injusticia y discriminación, contra la deshumanización de la sociedad moderna y la alineación del ser humano, al tiempo que reclamaba una nueva invención humana donde predominaba la libertad y la justicia, el amor y la belleza. El otro poema se llama Romance Gitano, escrito entre 1924 y 1927. Habla sobre las penas del pueblo que vive al margen de la sociedad y que se siente perseguido por los representadores de la autoridad y por la lucha contra esa autoridad. El resultado del Tratado de Versalles en España fue que se le devolvieron los territorios de Monarca, las dos Floridas, la costa de Nicaragua, la de los Mosquitos de Honduras y Campeche. Consecuencias del Tratado de Versalles. España solo firmó el tratado, pero este no tuvo ninguna participación en la guerra y solo lo firmó porque no quería tener problemas con los demás países. Algunas de las causas del totalitarismo fueron que las guerras se volvieron muy repetitivas porque se eliminaban los derechos y libertades humanas básicas a sus civiles y se comenzaron a imponer restricciones con los demás países. Otro fue que causaron una gran cantidad de muertes, la violencia y las acusaciones por opiniones diferentes a los ideales totalitarios, la censura de los medios de comunicación y en la vida pública, también la existencia de un Estado liberal débil e inestable y el descontento de la población. En los años 60, España intentó acercarse al resto de Europa y entrar en el CEE, que es la posición política. Intentó desacreditar el régimen franquista en el contubernio de Múnich en 1962. España solo consiguió un acuerdo profesional con la CEE en 1970. Biografía de Francisco Franco. Fue un militar y dictador. Instauró una dictadura donde él era el jefe del Estado con una ideología fascista e introdujo a la edad contemporánea el fascismo. Comenzó su carrera militar en Marruecos entre 1912 y 1919 y de ahí fue subiendo de rango con el paso de los años. Francisco Franco se unió al movimiento en contra de la República, pero este no terminó bien y debido a esto se desató una guerra civil quedando Franco en el poder. En la Segunda Guerra Mundial, Francisco se les unió a sus aliados en una dictadura con sus aliados Hitler y Mussolini. Descripción del sistema económico. Se obtenía un régimen de partido único, se removía todo lo que tenía que ver con la democracia, como las libertades individuales, las elecciones y el pluripartidismo del totalitario asignado. Buscaban el poder político y la conservación del mismo usando violencia contra la oposición de los ideales. El fin era controlar totalmente a la sociedad. El líder totalitario tenía un poder absoluto y se le brindaba un culto obsesivo. El franquismo fue una larga dictadura personalizada en la figura del general Francisco Franco, quien acaparó todos los poderes del Estado hasta su defunción en 1975. Un encuentro muy importante que tuvo Francisco Franco fue con el presidente Dwight de Estados Unidos, que visitó España en 1959 para afianzar las relaciones.